Cris Álvarez, psicoterapeuta espiritual, eres muy brillante, Mos, pero lo que más me impresiona es que te nos muestres siempre tan amoroso y paciente. Gracias por tanto cariño. Querida Cris, ha sido un camino que me ha mostrado que la paciencia, el amor, el buen humor, la misericordia y hasta la mansedumbre son los aspectos que estaban pendientes de mi parte por desarrollarse cuando comencé con este camino. Al principio de mi carrera como divulgador de Curso de Milagros, tal vez el amor quería expresarse, pero siempre habían los filtros de lo estricto, lo represivo o el deber ser, porque como muchos de nosotros yo copiaba a otros maestros y quería hablar como ellos, hacer lo que ellos hacían. Si ellos te ponían a meditar, yo también tenía que hacerlo para poder encajar en el gremio de los espirituales. Si ellos hacían pausas dramáticas mientras hablaban, yo también lo quería hacer. Si ellos conectaban con el ser, yo también lo quería hacer. Pero, aunque parecía que lo lograba, yo no me sentía, digamos que, a gusto o bien con esa actividad. Por un lado, sentía el deseo de compartir el curso, pero estaba muy acartonado con ese tipo de aspectos. Tenía que ser básicamente la caricatura de alguien más. Entonces tuve muchos referentes a los que imitaba. Miraba sus videos, miraba sus conferencias, anotaba cómo lo hacían ellos y yo les copiaba para tratar de ser iguales a ellos. Porque ellos se veían espirituales, iluminados, se veían que conectaban o enchufaban directamente con el Espíritu Santo. Y en mi mente había bromas, risas, sarcasmo. Había un deseo de preguntar por qué tiene que ser de esa manera. Una de las cosas que más recuerdo, querida Cris, es que cuando me preguntaban, sobre todo en los talleres que ofrecía al principio, siempre yo respondía, eso ya te lo dije, ya te lo respondí hace 2 horas. ¿No estás poniendo atención? Si no pones atención, ¿cómo vas a cambiar tu manera de pensar? Entonces tenía el síndrome del maestro regañón, del que explica una vez y todos le tienen que poner atención. Pero luego me di cuenta que era también otra postura que yo había adoptado, que yo había aprendido a ver cómo los maestros regañones parecen tener mayor impacto, porque es la autoridad, te están regañando. Entonces yo también copiaba la idea de, si ya te explicaron una vez, no puedo ser paciente en volvértelo a explicar. Y ese tipo de condicionamiento me llevó a mí a sentirme muy incómodo en la actividad que estaba desarrollando como divulgador y por eso me alejé durante varios años. Aproximadamente desde el 2010 estuve lejos porque no me sentía a gusto. No encontraba cómo ofrecer este contenido que me gustaba. Por un lado tenía que copiar a los demás para ser parte de los demás y por el otro lado había una parte de mí sarcástica, con humor, pero también con análisis que quería salir. Entonces me llevó tiempo encontrar esto. Y cuando finalmente empecé a decir, ¿qué puede pasar si hago una broma? ¿Qué puede pasar si digo las cosas como las estoy percibiendo o sintiendo en este momento? Sentí una liberación y empecé a divertirme. Fue cuando tomé el propósito de divulgar el curso de milagros como diversión. Como diversión. Mi propósito personal es divertirme con el curso. El propósito del Espíritu Santo es que Él haga entender a todos los que me escuchen su enseñanza. Yo un canal, pero no es mi propósito que los demás despierten. No es mi propósito que los demás me entiendan. Ese propósito yo no lo tengo. El mío es divertirme y ser un canal del Espíritu Santo. El que se tiene que encargar, y es lo que aprendí, querida Cris y amigos, el que se tiene que encargar de hacer entender los preceptos de un curso de milagros es el Espíritu Santo. No es mi trabajo. Yo no tengo que participar allí. Más que ser un canal usado por Él para que si alguien escucha algún comentario, alguna reflexión, algún análisis que haga sobre algún tema del curso, el Espíritu Santo sea el traductor y le haga llegar el mensaje apropiado. Porque en muchas ocasiones digo, ¿cómo me atreví a decir eso? Y de pronto me entero que hay personas que me dicen, es que lo que dijiste fue perfecto porque me resolvió una duda, porque empecé a ver las cosas de otra manera, porque tomé una decisión diferente. Entonces me di cuenta que ahora, en este año, puedo expresarme con más libertad, con más diversión, con más alegría y al mismo tiempo permitir que el Espíritu Santo traduzca lo que yo digo en beneficio del que escuche
para su comprensión. Así que eso me lleva inexorablemente a la paciencia. Claro, porque ahora aunque me pregunten lo mismo una y otra vez, yo lo puedo responder de 1, 2, 3 o 4 maneras, porque todas serían como un nuevo reto. Empecé a ver que las preguntas que me hacían repetidas eran como retos para volver a activar mi creatividad y desarrollar una historia, desarrollar otro enfoque, conducirme por otro lado desde el curso de milagros como referencia. O sea, se convirtió en una aventura. Es algo muy divertido para mí dedicarme a la divulgación del curso de milagros. Me divierto muchísimo este año en los países en los que pude estar. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde pude dar en Miami hace poco conferencias de Primero Tu Paz. Me divertí muchísimo mientras yo estaba dando las visiones que vienen en el curso de milagros. Estuve en Chile también, ahí me divertí mucho con la expresión que tuve del curso de milagros. Y no se diga estando aquí, en los en vivos. En estas transmisiones yo siempre me divierto. El curso de milagros para mí ya es divertido. Ya no es complicado, ya no representa un reto, ya no representa algo que pudiera ser amenazante, como lo fue al principio. Ahora me parece un manual de diversión. Esa es la forma en la que yo puedo manifestar hoy mi relación con un curso de milagros. Me divierto con él, me divierto. Y he sido tan temerario en este aspecto que ahora hasta tengo el stand-up espiritualoide, que es un proyecto que también pretende el hecho de la burla descarada sobre los temas de espiritualidad, incluyendo el curso de milagros, y que no me hubiera permitido hacerlo eso hace 14 años atrás. Ahora lo hago y ha habido personas que no les ha gustado y se han alejado. Hay otras personas que les gusta y se acercan. Pero eso ya no es algo que me inquiete, es algo que, al contrario, me siento dichoso de tener la oportunidad de que en esta época de mi vida puedo hablar, puedo decir las cosas, porque tengo la confianza de que el mensaje le va a llegar a alguien de la mejor manera y que quizá en toda la oferta de facilitadores, coaches de vida, maestros espirituales que hay en este mundo, tal vez mi manera de aportar es desde un enfoque de risa, de sarcasmo, de burla o de análisis, cualidades que no estarían bien vistas en un gremio espiritual, pero que al usarlas me permite también la expresión de la paciencia y del amor en ellas, precisamente porque ahora me siento mucho más libre, me siento alegre, me siento inspirado también. Así que muchísimas gracias por tu comentario, querida Cris. Definitivamente leerles a todos ustedes, milagronautas, a mí me da siempre un empuje para seguir adelante con esta misión, que es difícil, pero alguien la tiene que hacer. Difícil.